Yo básicamente vengo a platicarles de algunos temas que me parece que son preocupantes, que son cosas que hay que revisar, que son cosas que hay que trabajar y que tienen que ver con las actuales elecciones presidenciales. Para mucha gente, el proceso electoral que se vive es un proceso prácticamente sin importancia, no pelan mucho. Sin embargo, yo estoy convencido de que en este proceso se está fijando el destino del país en los próximos años, no solamente en los próximos 6 años, sino en los próximos 20 y tantos años. No es cierto, como plantean algunos, que las propuestas económicas, que los proyectos en general sean los mismos. Yo sí creo que existen grandes diferencias entre los proyectos del país que se están presentando, existen grandes diferencias entre los candidatos y entre las cosas que estamos viviendo y entre los proyectos de nación que están en juego. Desde 1982 hemos vivido en México toda una oleada de gobiernos neoliberales y cada uno de estos gobiernos ha hecho un paquete específico de reformas neoliberales. Así, el gobierno de Miguel de la Madrid echó a andar las primeras privatizaciones, hizo un plan de choque neoliberal que básicamente consistió en congelar salarios y liberar precios, y tenemos también que metió a México al gato. El siguiente gobierno neoliberal, que es el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, hizo las primeras grandes privatizaciones, privatizó la banca, privatizó Teléfonos de México y firmó el Tratado de Libre Comercio, negoció y firmó el Tratado de Libre Comercio. El tercer gobierno neoliberal, que es el gobierno de Ernesto Zedillo, echó a andar el Tratado de Libre Comercio por un lado y por el otro lado continuó con este proceso de grandes privatizaciones. Hizo la privatización carretera, hizo la privatización de las pensiones y jubilaciones, y después Vicente Fox pues hizo lo que pudo dentro de sus lógicas. Vicente Fox básicamente lo que echó a andar fue la privatización del sector energético, ahondó el Tratado de Libre Comercio, firmó el Tratado de Mérida, el Plan Mérida, y Felipe Calderón, que sería el quinto presidente neoliberal, hizo un quinto paquete de reformas neoliberales que fue muy agresivo. Impulsó la reforma al Instituto Mexicano del Seguro Social y también impulsó la reforma energética. Todos estos proyectos neoliberales a la larga han ido deteriorando la economía del grueso de la población, eso todos lo sabemos. Los mexicanos estábamos cada vez más pobres, estábamos cada vez más fregados, pues no solo eso, sino que vivimos cada vez más vivimos un proceso de deterioro de la seguridad pública, un proceso de deterioro realmente acelerado, en el cual ya tenemos cerca de 60,000 muertos en los últimos 5 años. Y no solo eso, sino que cada una de estas reformas neoliberales emprendidas por el PRI y el PAN han permitido el enriquecimiento de un sector muy pequeño de ciudadanos y han provocado el empobrecimiento de las mayorías. En México, México es hoy en día uno de los países con mayores desigualdades económicas del planeta. Como ustedes bien saben, en México vive el hombre más rico del mundo. En México viven 11 de los grandes empresarios que participaron en Forbes, que están en la lista de Forbes, y en México también tenemos millones de familias en pobreza. Según los cálculos, según difieren algunos cálculos, hay algunos que calculan que hay 32 millones de habitantes en pobreza, 32 millones de mexicanos en pobreza. Hay quien calcula que la cifra rebasa los 75 millones de mexicanos en pobreza, según los diferentes medidores de pobreza que se conocen. Además, uno de los problemas que tenemos con el modelo neoliberal es que las lógicas de la economía neoliberal son lógicas sumamente inestables. Hemos ido pasando de crisis en crisis, si ustedes se fijan. Pasamos de la crisis del efecto dragón a la crisis del efecto tequila, y además el modelo económico neoliberal
contrariamente al modelo anterior, que era el modelo del estado de bienestar, nos ha llevado a un crecimiento mucho menor, mucho más lento. En tiempos del estado de bienestar, la economía mexicana creció a un ritmo del 5 al 7%. En la era neoliberal, el crecimiento ha sido del 2% anual en promedio. Y si a esto, como bien se sabe, se promedia el crecimiento de la población, tenemos que el crecimiento ha sido de cero. Y no solo eso, sino que hemos tenido años en los que hemos tenido crecimiento negativo, es decir, en los que hemos decrecido. En 2009, después de la crisis económica del 2009, de la crisis financiera del 2008, la economía mexicana decreció 6.7%, lo cual es verdaderamente catastrófico. Es decir, muy difícil que una economía de una nación se reponga de una caída del 6.7%. La nuestra no se ha repuesto. En contraste, nos encontramos con un montón de países que se han salido de la esfera de la órbita neoliberal, han crecido a ritmos mucho mayores que los que ha crecido México. Por ejemplo, mientras México crecía al 0.5% anual, Brasil llegó a crecer al 5 y al 7% anual. Para colmo, el modelo neoliberal ha tenido ha tenido problemas. En México las administraciones neoliberales han sido sumamente torpes en su aplicación. Además de los problemas generales del modelo, hay problemas de torpeza, pero además, para colmo, nos encontramos con que el modelo neoliberal hoy se encuentra con una crisis estructural realmente de fondo. Cuando empezó la crisis del 2008, yo dije, bueno, es una crisis que veníamos previendo desde el 2000, desde el 1980 y tantos, 1990 y tantos. Y bueno, ya finalmente se manifestó. Nuestra preocupación, lo primero que yo traté de hacer es tratar de medir de qué tamaño era la crisis. Y lo primero con lo que nos encontramos es que era muy difícil medir la crisis. Y bueno, cuando una cosa es tan difícil de medir, esto solo se puede dar por dos razones: o la crisis es demasiado pequeña y no es el caso, o es que es demasiado grande y está demasiado cerca, y este sí es el caso. Yo he tratado de medir el tamaño de la crisis económica actual y me he encontrado con que los factores que nos permiten medirla son muy difíciles de asir. Un dato que es importante nos lo da Samir Amin, que es un economista, bueno, que también lo usó también Ignacio Ramonet en un momento dado. Y el dato es el siguiente: como ustedes saben, a lo largo de la historia, el mercado bursátil, el mercado financiero, ha jugado con lo que hay. De modo que si tienen un kilo de oro, venden y compran un kilo de oro. Pero en la era neoliberal esa disciplina se rompió. Y entonces empezaron a hablar de mercados a futuro, y empezaron a hablar de créditos, de hipotecas, de cosas muy audaces. Alan Greenspan, el mero de el que dirige la Casa de Moneda de Estados Unidos, instaba a los empresarios a que fueran audaces. Entonces, esa vieja disciplina en la cual la producción real regía el mercado financiero se rompió. El mercado financiero empezó a hacer varias veces más lo que es el mercado real, el mercado productivo. ¿Cuántas veces creen que llegó a ser el mercado financiero? El problema es serio, porque fíjense, si fuera 2 veces más, ya tendríamos un problema, lo que implica que estamos viviendo ahora sí que en una burbuja financiera que está totalmente desprendida de la realidad. Bueno, pues la banca suiza, bueno, pues, en primer lugar, el primero que hizo el cálculo fue Ignacio Ramonet. Dijo que la economía financiera era 8 veces el tamaño de la economía real, lo cual ya es complicado. Imagínense ustedes que pudieran vivir 8 veces lo que van a vivir. Imagínense ustedes que tienen en el banco 8 veces lo que realmente tienen. Es una barbaridad. Eso quiere decir que ya estás en una situación de realidad. Pero fíjense que la banca suiza corrigió el dato, dice, no son 8 veces, son 12. Entonces la economía ficticia era 12 veces la economía real. ¿Pero qué creen? Samir Amin da un dato todavía más creíble y dice, no son 12 ni son 8, son 47 veces la economía real. Vemos que la economía de ficción, la burbuja financiera, es 40 y tantas veces la economía real. Dense cuenta de lo que estamos viviendo, es una verdadera fantasía, es una burbuja financiera enorme. Lo que ocurre en 2008 es que la burbuja se empieza a desinflar y el golpe es serio. Y nada más les voy a decir qué tan serio es el golpe.
Un experto en cuestiones, en crisis económicas mundiales, un experto mexicano, Quintal Mariscal, a mí me dijo un día, bueno, mira, para que te des una idea de cuánto se pierde en la crisis económica, en la crisis financiera de 2009, 2008-2009, pues se perdió más, no hay punto de comparación en la historia para saber qué tanto se perdió en la crisis del 2008 y 2009. Se perdió más que en la crisis de 1929, seguro. Pero al parecer, dice, la única comparación posible, el único momento de la historia que podría rebasar esa cifra es la glaciación. Entonces, para que se den ustedes cuenta de que nos regresaron prácticamente a la edad del hielo. No se resiente tanto en la economía por una razón muy simple, porque gran parte de ese dinero ni siquiera existía. Ahora, lo que es un hecho es que es una crisis de fondo, es una crisis estructural. Y lo que es increíble es que los señores neoliberales están aprovechando esta crisis y que está produciendo grandes problemas en el grueso de la ciudadanía para ahondar el modelo neoliberal. Hoy apenas hoy, La Jornada publica una nota en la cual Carlos Slim sugiere que se aproveche la crisis en los países pobres para privatizar todo lo que hay. Lo que estos señores quieren es ahondar los procesos neoliberales a partir de la crisis. Perdóname. La propuesta es muy grave, porque la propuesta, este ahondamiento del proyecto neoliberal, tiene costos reales en términos de sufrimiento en el grueso de la población. Cada medida neoliberal, cada millón que se gana un rico, implica el empobrecimiento de un montón de gentes. Y hoy en día, a pesar de que México está instalado en una crisis financiera de fondo, los señores neoliberales insisten en una nueva oleada, en un nuevo paquete de reformas neoliberales. Estos señores, cada vez que van a hacer una canallada, la revista tiene un nombre muy bonito. Pues cada que dicen que para promover estas reformas que van a hundir a un porcentaje enorme de mexicanos, lo que te sugieren, lo que dicen, han acuñado un término que es el término de las reformas necesarias. Dicen que van a ser las reformas necesarias. Esas reformas no son necesarias para ustedes y para mí, son necesarias para ellos puedan seguir saqueando el país. Y las reformas necesarias que ellos manejan son básicamente tres, son más, pero las más importantes son tres, que son: primero, la reforma laboral; segundo, la reforma hacendaria; y tercero, la reforma energética. La reforma laboral es una reforma que ya propusieron en un momento dado el PRI y el PAN en el Congreso. Es una reforma muy simple. Como siempre usan términos bonitos para plantear las peores cosas, de lo que estos señores hablan es de la flexibilización laboral, lo bautizan como la flexibilización laboral. El término suena muy bien, suena como si pusieran a todos los trabajadores sindicalizados a hacer ejercicios de yoga y de calistenia. No es así. La reforma laboral es una chingadera de adeveras. Básicamente consiste en borrar todas las conquistas laborales y sindicales que se han hecho en México en los últimos 80, 100 años, y básicamente consiste en quitar al trabajo, al poner a los trabajadores al libre mercado, de modo que los únicos derechos que les quedarían a los trabajadores sean los que pueden adquirir en términos de libre mercado. Y déjenme decirles una cosa muy simple: poner a los trabajadores en las lógicas del libre mercado en un momento en el cual abunda el desempleo y faltan ofertas de trabajo, implica quitarles prácticamente todos sus derechos. Y eso es a lo que nos están condenando. Nos están condenando básicamente a formas de trabajo semiesclavo. A partir de esta reforma laboral, toda la gente que se incorporaría al mercado laboral se incorporaría ya sin tener derecho alguno. Se legalizaría la cultura laboral que se ha ido implantando a contrapelo de la letra y del espíritu de la ley en los últimos 30 años. Es una cosa muy grave lo que están planteando. Entonces, por ejemplo, se legalizaría el outsourcing. Ya se acabó, ustedes entran a trabajar en un lugar, ya no empiezan a tener antigüedad. Se legalizaría, por ejemplo, la posibilidad de que se trabaje a prueba, del trabajo a prueba. Se borraría en los hechos la figura del salario mínimo constitucional, se borraría en los hechos la figura del salario de la jornada laboral de 8 horas, se acabarían con las vacaciones pagadas, se acabarían los derechos laborales, punto. La segunda reforma neoliberal, gran reforma neoliberal que están planteando para el próximo sexenio, es la reforma hacendaria.
Y estos señores, les digo, siempre hablan muy bonito. Dicen, la reforma hacendaria va a ser la neta, porque lo que queremos es ponerle IVA a alimentos y medicinas. Y el IVA en alimentos y medicinas es el impuesto, el IVA es el impuesto más justo de todos, porque todo el mundo paga igual. Pues no es así. Eso seguramente será cierto en Suecia o en Noruega, pero en México esto no es cierto, porque en México tenemos que hay un porcentaje muy alto de la población, oscila también según las cuentas, entre 32 millones y 72 millones de gente que le dedican un porcentaje muy importante de su sueldo a comprar alimentos nada más. Hay por lo menos 32 millones de familias que gastan el 66% de sus ingresos en comprar alimentos. Tasarle el IVA a los alimentos en este caso implica condenar a esa gente al hambre. Entonces yo les digo, hace rato hemos estado viendo unos carteles de Peña Nieto en los que dicen, te prometo bajar la pobreza alimentaria y te lo firmo ante notario. Pues miren, si se aprueba esta reforma hacendaria, va a subir la pobreza alimentaria y eso yo se los firmo ante notario, aunque el que me lo haga efectivo sea Peña Nieto. Finalmente, la reforma energética es una reforma que busca terminar de privatizar el actual sector energético. Terminaría por privatizar el sector eléctrico y terminaría por privatizar el sector petrolero. Es una reforma que está hecha estrictamente a la medida de las grandes multinacionales extranjeras, porque abrir la industria petrolera en México, en realidad lo que hace es que pone a competir a los grandes empresarios petroleros por el petróleo mexicano, y no hay muchos grandes empresarios petroleros mexicanos, puesto que el petróleo es propiedad de la nación. Entonces, esto básicamente consiste, este proyecto energético básicamente lo que hace es poner en manos de las multinacionales la riqueza petrolera y energética mexicana. 3 de los 4 candidatos actuales insisten en que estas reformas son indispensables para el crecimiento del país. Hasta Gabriel Cuadri, que pide privatizarlo todo desde su candidatura, que ya se la privatizó el Bester Gordillo, hasta Josefina Vázquez Mota y Enrique Peña Nieto, insisten en llevar a cabo estas reformas, la laboral, la hacendaria y la energética. El único que se opone a estas reformas, el único que dice que no son reformas necesarias, es Andrés Manuel López Obrador. Esto obviamente le ha implicado que los grupos empresariales lo critican, dicen que no entiende, que no es un líder moderno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estas reformas solamente pueden ser aceptadas a nivel popular por desconocimiento. Es decir, son reformas que nos dañan en serio a nuestra economía y de manera directa. Hay otro tema que también es crítico en estas elecciones, que es el tema de la seguridad pública. No sé si ustedes ya se dieron cuenta, pero nos hemos convertido en un país de nota roja. Todos los días nos desayunamos con asesinatos, con ejecuciones, con desollamientos, con gentes disueltas en ácido. Estamos viviendo un horror en esta sociedad. La crisis de seguridad en México, eso es inocultable. El propio secretario de la Defensa, el general Galván, reconoció que hay regiones enteras del país que están bajo el control de la delincuencia, de la delincuencia organizada, y tenemos además que hay regiones del país en las que ya ni se puede pasar. México en México está la ciudad más violenta del mundo. Estuvo durante 3 años consecutivos la ciudad más violenta del mundo, que fue Ciudad Juárez. Ahorita nos rebasó San Pedro Sula de Honduras por un accidente. Pero de las 10 ciudades más violentas del planeta, 4 están en México. De las 50 ciudades más violentas del planeta, 14 están en México. Y todos los días nos encontramos con cosas verdaderamente espeluznantes. No es un accidente el crecimiento de esta política, de la violencia en el país. Está íntimamente ligado al proceso, a la política de seguridad pública que implantó Felipe Calderón desde que llegó a la presidencia en 2006. Miren, y hay una cosa que hay que revisar, y que hay que revisar con mucho cuidado. Si nosotros hacemos una trilla en los medios, lo pueden hacer en internet y va a ser muy eficaz, acerca de la relación que existe entre las agencias norteamericanas, la DEA, la CIA, la Tabaco, quién sabe qué, la ATF, etcétera, van a ver que
hay una gran cantidad de noticias que te hablan de cómo están metidos estos señores en la guerra del narcotráfico en México. Pero, y si nosotros revisamos la información que se ha publicado en Wikileaks, nos vamos a encontrar con que el gobierno mexicano prácticamente le entregó toda la información de seguridad pública a Estados Unidos. Hay un cable que es muy importante, que todos deberíamos de conocer, es un cable en el cual Genaro García Luna le ofrece a Michelle Chertoff, el secretario de Seguridad de Estados Unidos, toda la información de seguridad que se le ofrezca. La que usted quiera, señor, le dijo. Y esto es grave, porque este solo ofrecimiento violenta el artículo 123 de la Constitución, del Código Penal, y es tipificado como un acto de traición a la patria. Pero no solo eso, sino que hay otro cable de Wikileaks que es muy importante, que es más importante y que todos nos tendremos que saber de memoria, que narra cómo el 1 de septiembre de 2006 Felipe Calderón fue a la embajada norteamericana a pedir ayuda porque se encontraba en una situación de debilidad política enorme. El embajador evalúa que efectivamente Calderón se encuentra en una situación de debilidad grande y decide apuntalar a Calderón en las áreas que son prioridad para Estados Unidos y establece un equipo de esa embajada que va a trabajar, para que trabaje con el equipo de transición de Calderón. Esto, si ustedes se fijan, implica una intromisión brutal de la agencia y de los intereses de Estados Unidos en la agenda de seguridad de México. Y aquí el problema es muy simple. Si a los gringos no les importa la salud de sus ciudadanos, ¿ustedes creen que le importa la de los mexicanos? Les importa un pepino lo que nos pase. Les importa una vil chingada, perdón por el buen español. El problema de fondo es que además de que es un acto de traición a la patria, el haberle cedido la agenda de seguridad pública de México al gobierno de Estados Unidos, el otro problema es que es además una estupidez, por una razón muy simple. Estados Unidos nunca, a lo largo de la historia, ha sido parte de la solución del problema de las drogas. Estados Unidos es el problema de las drogas, por varias razones. En primer lugar, Estados Unidos es el gran consumidor de drogas del planeta. Arriba del 50% de las drogas del planeta, y quienes estiman que hoy en día son el 60% de las drogas del planeta, se consumen en Estados Unidos. Es decir, el 5% de la población mundial se traga entre el 50 y el 60% de todas las drogas del planeta. Y esto por supuesto que tiene consecuencias y por supuesto que tiene implicaciones. Estados Unidos ha manejado desde hace décadas la idea de que él quiere acabar con el negocio de las drogas. Y Estados Unidos se ha erigido en la policía de las drogas del planeta y con ese pretexto ha dado certificados y ha intervenido en un montón de países. Pero el hecho, lo que nos dice el dato del consumo de drogas en Estados Unidos, es que Estados Unidos no es que quiera acabar con las drogas para que no se produzcan, es que se las quieren acabar completitas, se las quieren fumar, se las quieren inyectar, se las quieren chupar. Eso es lo que les importa. Además, el negocio de las drogas es un gran negocio para Estados Unidos. Es un negocio que deja cientos de miles de millones de dólares al año. El tema de las drogas en México es muy grave. Si nosotros hacemos la historia, además, de la relación de Estados Unidos con las drogas, nos vamos a dar cuenta que Estados Unidos está detrás de todas las grandes redes de narcotráfico que se han implantado en el mundo desde 1950 a la fecha. ¿Ustedes creen que la red de narcotráfico que se armó en México sería la excepción? Para nada. La red de narcotráfico que se armó en México también está ligada a los intereses de Estados Unidos. Y si nosotros vemos la historia de los capos mexicanos, vamos a ver que cada que hay un brinco en el negocio de las drogas mexicanas, ahí está metido Estados Unidos. Es decir, es claro que el consumo, la producción de marihuana en México subió con la prohibición en Estados Unidos. La heroína llega a México por un convenio que se hace con Estados Unidos entre el gobierno de Miguel Alemán y el gobierno de Franklin Delano Roosevelt en la Segunda Guerra Mundial para que en México se cultive masivamente la amapola, porque Estados Unidos necesita amapola para aliviar el dolor de los heridos en los hospitales de guerra. Y así es como se implanta el cultivo de amapola en Sinaloa y en estas regiones. Si nosotros vemos cuándo empieza realmente el tráfico aéreo entre Colombia, México, Estados Unidos de cocaína, nos vamos a dar cuenta que ese tráfico inicia justamente cuando Estados Unidos necesita financiar a la contra nicaragüense para que le dé guerra al gobierno sandinista en la década de los 70. Y ahí
Estados Unidos trae a México a un señor, es decir, en la década de los 70 hasta López Portillo el gobierno, detienen a un señor que se llama Alberto Sicilia Falcón. Este señor era un cubano nacionalizado norteamericano que se dedicó, que fue el primer gran narcotraficante que hizo el puente aéreo de Colombia, México, Estados Unidos para traer marihuana, para traer cocaína, perdón. Este señor contrata a un montón de grandes capos que después van a ser capos históricos que van a fundar a su vez el Gran Cártel de Guadalajara. Estos señores lo que hacen es muy interesante. Se ve que algo hizo Sicilia Falcón, que rompió algún acuerdo, que lo detiene la Dirección Federal de Seguridad, lo tortura, y en tortura Sicilia Falcón declara que él es informante de la CIA y que la CIA le ayudó a poner este negocio. Esto, traducido al español, significa que es un agente de la CIA, porque eso es una cantaleta que suelen usar los agentes de la CIA cuando los detienen. Dicen, soy informante de la CIA está al tanto de mis actividades, comuníquenle a la CIA que me tienen preso. Entonces la CIA interviene, etcétera, etcétera, etcétera. El caso es que Sicilia Falcón forma el cártel, el núcleo que después formará el cártel de Guadalajara, y ese núcleo que después formará el cártel de Guadalajara es un núcleo en el que han participado históricamente todos los grandes capos históricos de México: García Ábrego, el Cochiloco, el Mayo Zambada, todos. Y lo que es increíble es que si tú revisas la historia de ese cártel, si tú revisas cómo estaba establecido ese cártel, te vas a dar cuenta que todos esos señores fueron ascendiendo casi que por antigüedad de escalafón. Es un negocio muy organizado. Y hace poco, me pasó el año pasado, que de repente estaba yo revisando una información, estaba yo haciendo un seguimiento, veo que cae un avión del Chapo Guzmán con 500 kilos de cocaína en Texcoco, Yucatán. Le hago el seguimiento a la nota y después aparece que bueno, que ya se supo dónde había estado ese avión del Chapo Guzmán antes. ¿Saben dónde había estado? Ese avión había sido usado por la CIA para transportar presos a Guantánamo 10 meses antes. ¿Ustedes creen? Entonces yo dije, carajo, ¿es una casualidad enorme o la CIA está metida? ¿Ustedes qué creen? Lo más probable es que eso implique que el puente aéreo Colombia, México, Estados Unidos que organizó la CIA siga funcionando y lo siga operando la CIA. Porque testimonios, ojo, el involucramiento de la CIA, de la DEA, de todas estas grandes empresas norteamericanas, esas grandes agencias norteamericanas en el negocio de la droga, está muy documentado por la prensa norteamericana, por la academia norteamericana y por el propio gobierno norteamericano. En el Congreso norteamericano todo eso está muy documentado. Y no solo eso, sino que son historias que nos han paseado por las narices todo el tiempo y todavía las vemos como si fueran ficción. Muchas de las grandes películas de Hollywood tienen como tema el involucramiento de Estados Unidos en la guerra de la droga. Y se puede hacer un muy buen cineclub, un buen ciclo de cineclub con estas películas. Ahí tienen películas que han ganado el Oscar, como La French Connection, con Jim Hackman, El Padrino 1, 2 y 3, Apocalipsis Now, Air America con Mel Gibson. Pero búsquenle, van a ver que es una historia que ni siquiera la esconden. Estados Unidos es el gran operador de drogas del planeta. ¿Ustedes creen que no es el gran operador de drogas en México? Por supuesto que lo es. Si nosotros revisamos en la prensa de ayer, hay una nota que es muy interesante, en la que los Estados Unidos dicen, se muestran preocupados porque los próximos candidatos están pensando en cambiar la estrategia de seguridad ante las drogas. Esta estrategia de seguridad de las drogas en Estados Unidos que se está aplicando en México le sirve de mucho a Estados Unidos porque, entre otras cosas, le sirve para ordenar un mercado que es de suyo caótico, que es de suyo complicado, y es un mercado además multimillonario. ¿Saben ustedes en México cuántos capos más o menos y sicarios se han detenido en los últimos 5 años? Se han detenido arriba de 20,000 sicarios. ¿Y saben cuántas gentes han sido detenidas por lavado de dinero? 20 personas han sido consignadas por lavado de dinero, es decir, nadie. ¿Y saben ustedes qué puede explicar que solo 20 personas hayan sido detenidas por lavado de dinero? Lo único que lo explica es que es un gran negocio y que lo que no quieren afectar es el flujo de dinero a este país, el flujo de dinero de la droga, Y veamos cómo funciona esto.
Según una agencia binacional de aduanas, a México ingresaban en 2009 entre 19,000 y 25,000 millones de dólares por concepto de la droga. Piensen que el ingreso total de petróleo era de 30,800 millones de pesos, de dólares. Es decir, ingresaba casi tanto dinero por la droga que por el petróleo. ¿Saben qué? Ya los rebasamos. La droga ya mete más dinero que el petróleo. Según un estudio de la agencia Kroll, en México ingresan entre 25,000 y 45,000 millones por concepto de droga cada año. Es el gran negocio del país. Eso es lo que también está en juego. Y ahora, el estudio binacional de aduanas planteaba una cosa que es muy gruesa. Planteaba que ese dinero ingresa al país y que una parte muy importante se lava en las instituciones financieras convencionales. Es decir, en Bancacrem y en Banamex, ahí se daba parte importante de ese dinero. Imagínense ustedes que de golpe ese dinero se retirara del sistema financiero nacional. Se entraría en crisis, se colapsaría. Cualquier sistema financiero al que le quitas 25,000 millones de dólares se colapsa. Así, la paradoja de fondo es que la droga, que es el principal factor de desestabilización de la sociedad mexicana, es el principal factor de estabilización del sistema financiero nacional. Eso es lo que está en juego con la política antidrogas. Y nos encontramos con que todos los actuales candidatos sabemos que la política antidrogas de Calderón fue hecha con suma torpeza. Ha provocado 60,000 muertos, más una cantidad de daño colateral que no podemos medir, porque ahí hay que agregarle los desaparecidos, los levantados, la gente de la que no sabemos nada. La cifra rondará los 80 o 100,000 muertos. Estamos hablando de números gordos. Hay países en guerra que no han tenido este número de muertos en los últimos años, ¿no? Y claro, todos los candidatos critican la actual política de seguridad pública. Hasta Josefina Vázquez Mota promete hacer las cosas diferentes de Calderón. Peña Nieto declaró que la estrategia de Calderón ha fallado y que la violencia ha enlutado a miles de hogares. López Obrador desde un principio dijo que lo que había hecho Peña Nieto es patear el avispero. Pero ya a la hora de aplicar las políticas en concreto, tanto Peña Nieto como Josefina como Cuadri lo que plantean es perpetuar esta política de seguridad pública. Eso es increíble. Cuadri, que de veras se me ha convertido en un chiste fantástico, propone mano dura, propone privatizar las cárceles y propone la creación de una policía con 400,000 personas. Si ustedes se fijan, es una reinterpretación del himno mexicano. Ahí donde dice un soldado en cada hijo te dio, Cuadri quiere darte un policía en cada hijo. Josefina Vázquez Mota, que también me parece fantástica, afirma que lo que ella haría es una segunda fase de la política de Calderón. Es decir, te afirma que lo que ella piensa hacer es algo diferente, pero igual. Es un problema de metafísica que le he pedido a mis amigos de la Facultad de Filosofía que me ayuden a resolver y no logran resolver. La señora lo que propone es continuar y perpetuar la política de seguridad pública de Calderón. Es decir, que siga el genocidio, que siga la matanza. Y Peña Nieto es curioso porque Peña Nieto propone más inversión para fortalecer las instituciones del gobierno dedicadas al combate contra el crimen. Y de hecho llegó a insinuar que México debería de dedicarle igual tanto dinero como se lo dedica a Colombia al combate contra el narco. Es decir, 5% del Producto Interno Bruto. Dedicarle 5% del PIB, no a la educación, sino al combate al narco, es un despropósito y es una locura. Y lo que nos garantiza es un mayor derramamiento de sangre. En fechas recientes, el propio Peña Nieto se ha visto acosado, acorralado, y declara en el New York Times que no, que tal vez había algunos cambios en esta política, que pondrían el acento en la seguridad interna. ¡Carajo! ¿Cómo no van a poner el acento en la seguridad interna? ¿Para quién van a gobernar? ¿Para los gringos o para nosotros? Lo que nosotros queremos es que cese la violencia, que pare el río de sangre. Queremos no más sangre desde hace rato. Y estos señores piensan perpetuar esta política. El único que está fuera de estas lógicas, sigue siendo López Obrador. López Obrador es el único que plantea desmilitarizar el país y atacar la delincuencia en sus orígenes, es decir, meter más inversión en infraestructura, en educación, crear empleos, etcétera, etcétera, etcétera.
Estas dos razones, si ustedes se fijan, son ya suficientes para que entendamos que lo que se está jugando en las próximas elecciones es muy grave, que sí implica, es decir, las políticas que se van a seguir sí implican mucho dolor o bien implican un cambio importante en la vida de los mexicanos. Yo por eso, perdón que les haya echado todo este rollo en medio de sus sagrados alimentos, sí los insto a que vayamos a las urnas, a que hagamos un trabajo en serio para convencer a la gente de que vaya a votar, de que vayamos a votar y de que cambiemos todas estas lógicas, porque además hay otro problema que no es menor, que es el siguiente. De todos estos personajes tenemos que Josefina Peña Nieto es la heredera de la política financiera de Calderón, pero tenemos que Peña Nieto es un represor confeso. En la Ibero, Peña Nieto se hizo responsable de la matanza de Atenco como si fuera un gran chiste. Si revisamos lo que pasó en Atenco, vamos a dar cuenta que lo que pasó ahí fue el verdadero horror. Todos sabemos lo que había pasado en Atenco. Habían querido construir un aeropuerto en Texcoco, para lo cual quisieron expropiar las tierras de los atenquenses se defendieron, les querían pagar además una miseria por sus tierras, por sus terrenos. Los atenquenses se defendieron la tierra, pararon la construcción del aeropuerto, y eso hizo que la clase política mexicana se enfureciera porque les echaron a perder el gran negocio del sexenio del Estado de México. Y todos recordamos que el 3 de mayo de 2006 en Atenco hubo un pequeño problema de nada, por unos marchantes de flores que el gobierno les había prometido y les había acordado tal cosa, después no se los dio, hubo una protesta, mandaron a la Policía Federal Preventiva y a la Policía del Estado de México a reprimir, la gente se levantó, perdieron los policías ese día. Recuerdo la escena que pasaron una y otra vez en la televisión de un policía ahí tirado y una atenquense pateándole los tompiates una y otra vez, ¿no? Es una escena que eso no debió haber sido. Pero lo que pasó al día siguiente fue verdaderamente criminal. El 4 de mayo de 2006, 700 agentes de la Policía Federal y 1.815 agentes del Estado de México irrumpieron en Atenco. Hicieron detenciones a lo bestia, golpearon a la gente de manera salvaje. Hubo más de 200 y tantos detenidos, gentes que fueron detenidas nada más porque estaban por ahí, paseando por ahí, pues después los tuvieron que soltar. Hubo cateos a casas de forma indiscriminada, cateos ilegales, allanamientos, detuvieron arbitrariamente a un montón de gente, hubo 2 muertos. Y para colmo, hubo torturas, humillaciones, gentes acusadas por delitos que no cometieron, y hubo más de 46 mujeres que denunciaron abuso sexual. ¿Y qué hizo el gobierno de Peña Nieto? El gobierno de Peña Nieto no hizo nada. Nada más les quiero recordar que los dirigentes del Frente de Defensa de la Tierra fueron acusados por secuestro equiparado y les impusieron penas de 75 años de cárcel porque habían detenido a unos funcionarios que no estaban cumpliendo con un acuerdo y los detuvieron, los encerraron en su público, los acusaron de secuestro equiparado, después los tuvieron que soltar. Peña Nieto en la Ibero reconoció que hubo incidentes aislados en el operativo de Atenco. No fueron incidentes aislados, fue una política de terrorismo de Estado. Eso es lo que hay que recordar. Y Peña dice que el uso de la fuerza fue para restablecer la paz. No es cierto. Lo que hicieron en Atenco fue una verdadera, quisieron darle un escarmiento a un pueblo rebelde. Eso es lo que hicieron. Peña dijo que los incidentes fueron debidamente sancionados y los responsables fueron consignados ante el Poder Judicial. Lo que no dice Peña es que durante meses Peña defendió a los violadores, dijo que las acusaciones de las mujeres eran una estrategia para defenderse y para poner en mal a esa honorable policía del Estado de México, y oculta también que una y otra vez los violadores fueron protegidos por las autoridades mexiquenses, es decir, por él. Es claro que los abusos fueron hechos en el traslado de Atenco a penales de seguridad. Es claro que en los traslados hubo cosas raras, porque traslados que normalmente tardan 1 o 2 horas, tomaron 8 horas. Y es claro que las gentes del Estado de México sabían qué policías estaban en qué camionetas. Y es claro que nunca los castigaron. Finalmente,
ante la evidencia y por la presión internacional, el gobierno se vio obligado a condenar a algunos policías, a consignar a algunos policías ante la justicia mexicana. Lo que no te dice este señor es que de los más de 2.500 policías que participaron en los abusos, solo fueron consignados 22 elementos, y que de esos 22 elementos, todos de bajo rango, 16 fueron liberados de inmediato y 5 más fueron absueltos en marzo de 2010. El último policía que estaba consignado fue soltado sin mayores problemas. El caso es fantástico. El policía que se tenían todas las evidencias que había participado en la violación, del que no había duda, resulta que hace una maniobra y el señor enfrenta el juicio en libertad porque está amparado, y ya finalmente lo castigan a una pena de cárcel de tantos o a un pago de una multa de 40 y tantos mil pesos, y luego le condonan la deuda, le condonan la multa, es decir, no le hicieron nada. El término, ante lo que estamos es ante lo siguiente: Peña Nieto es un represor, y es un represor confeso. Ustedes me dirán si vamos a votar por él. Nosotros vimos lo que pasó hace poco en el estadio. La represión ya empezó. Unos chavos se organizaron en Facebook para presentarse ante el estadio y protestar contra Peña Nieto, y resulta que les mandan ni más ni menos que cerca de 400 camiones llenos de gente a la que le pagaron el boleto para ver un partido de fútbol. Yo nada más quiero hacer cuentas. 400, ¿cuánto costó eso? 400 camiones más los boletos, más la gente a la que le pagaron, eso es una fortuna, más las playeras. Se calcula que ese solo operativo costó entre 15 y 20 millones de pesos. Solo ese operativo. Y ese operativo lo que hace es revelar con toda claridad el talante autoritario de un señor que es un represor confeso. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a decidir, eso son todas cosas lo que vamos a decidir en este 1 de julio. Se los dejo de tarea. Ustedes dirán, ¿qué hacemos? Yo lo que sugiero, lo único que yo veo es que tenemos una ventana de oportunidad, para salir de este horror, y posiblemente sea la última para salir en paz, para salir más o menos bien librados. Ustedes dirán si la aprovechamos o no. Pues yo por eso voy a cerrar con esto. Sí los invito a que vayamos a votar el 1 de julio, ya que hagamos campaña, ya que apretemos las tuercas. Hemos visto además cómo en la prensa se han publicado las revelaciones de The Guardian, que básicamente revelan cómo han sido los operativos que todos ya vimos públicamente en 2006 y en 2012. Son operativos mediáticos complejos, dignos de una guerra de 4ª generación. Son operativos psicológicos, operaciones mediáticas y psicológicas complejas, que además están financiadas por los contribuyentes a través, primero, del gobierno de Fox y segundo, a través del gobierno del Estado de México. Tenemos que remontar eso, tenemos que remontar todo eso, y lo hemos venido remontando. Al principio de la contienda, Peña Nieto parecía absolutamente inalcanzable, te lo ponían en un rango del 52%. Ahorita, hasta donde podemos saber, están parejos Peña Nieto y Andrés Manuel, con el agravante para Peña Nieto de que Peña Nieto va de bajada y Andrés va de subida. Esto implica que estas elecciones, contra lo que nos dice la televisión, sí las podemos ganar. Sí las podemos ganar, vale la pena que las ganemos, y tenemos que apretar las tuercas. Sería un cambio histórico y sería el punto de inflexión para acabar con las lógicas neoliberales en el país. Ojo, han ido implantando el modelo neoliberal a lo largo de 30 años. Es muy difícil cambiar todas estas lógicas en poco tiempo. Pero lo que yo sí les garantizo es que el triunfo de Obrador implica el inicio del fin. Yo creo que es hora de que nos pronunciemos porque el terror acabe, porque acabe esta pesadilla que estamos viviendo desde hace ya 30 años. Es todo lo que les quiero decir. Muchas gracias. Agradecemos a Rafael Barajas y pasaremos a lo que es una pequeña ronda de preguntas y respuestas. Les pedimos a los compañeros que sean un poco breves y, bueno, levantando la mano, quien quiera hacer alguna pregunta.
3 preguntas tenemos ahorita, por cuestión del tiempo, pero si hay una pregunta, un comentario. Mientras les queremos informar que aquí está a la venta el libro Narcotráfico para Inocentes, el México que lo usa, ¿sale? Narco en México quien lo usa. Pero si no hay preguntas, me voy rapidísimo, pero si hay alguna pregunta, ¿una pregunta? Breves, por favor. Breve, sí. Buenas tardes, Rafael. Hace ratito nos hablaba de 3 tipos de reformas que quieren aprobar los otros candidatos. A mí no me quedó muy bien qué era la reforma hacendaria. La reforma hacendaria. Sí, nada más sería como que ese es su punto. ¿Qué consecuencias tiene esto y cómo Andrés Manuel trata de dar como una alternativa? Muy bien. ¿Otra pregunta? Si no hay más, empiezo contestando esta. Mira, la reforma hacendaria ya ha sido presentada en varias ocasiones ante la Cámara, la han presentado el PRI y el PAN. Básicamente consiste en bajarle el impuesto sobre la renta a las empresas y subir el IVA en alimentos y medicinas. En eso consiste la reforma hacendaria. La reforma hacendaria es una reforma muy tramposa, básicamente consiste en un esquema impositivo que le quita impuestos a las grandes empresas y que socializa los impuestos a través del IVA en alimentos y medicinas. ¿Sí me explico? El gran problema de la reforma hacendaria es que ponerle IVA a alimentos y medicinas afecta directamente a 32 millones de familias que le dedican el 66% de sus ingresos a comprar alimentos. ¿Me explico? E implica el crecimiento de la pobreza alimentaria de esos sectores. Eso es lo que implica. Lo que propone Andrés Manuel en términos impositivos es otra cosa. Básicamente hacer una revisión. Mira, el esquema hacendario que tiene México hoy en día es absolutamente insostenible. No sé si tú lo sabes, pero hay toda una serie de grandes empresas que pagan a través de regímenes como el régimen consolidado, etcétera, que pagan de sus ingresos, en sus ingresos pagan menos del 4%. El promedio que pagan de impuestos es el 4%. En cambio, un causante cautivo, como nosotros, como los maestros de acá, pagamos hasta el 30% de nuestros ingresos a Hacienda. Tenemos incluso este actual esquema hacendario es tan absurdo que algunas de las grandes empresas de México resulta que pagan 7,000 pesos de impuestos al año. ¿Te das cuenta? Si nosotros pagamos más impuestos que ellos, seguro. Entonces de repente te encuentras con que tú pagas más impuestos que la Bimbo, imagínate. Así está. Entonces lo que se propone es obviamente revisar este sistema impositivo y sobre todo evitar cambiar todos estos proyectos hacendarios que eximen de impuestos a los más ricos y tasan a los más pobres. Yo conocí a una señora que trabajaba en Hacienda y que renunció porque estaba hasta el gorro. Decía, fíjate, es increíble, el país podría vivir el presupuesto, es decir, simplemente cobrándole impuestos a las grandes empresas de la nación. Es decir, hay 11 grandes empresarios que prácticamente no pagan impuestos. Si tú les cobraras impuestos a estos señores, te daría para doblar el presupuesto nacional. ¿Sí me explico? Sí, no les estamos ni siquiera subiendo los impuestos, nada más con cobrarles. Porque más uno de los deportes de estos señores es la evasión fiscal, ¿no? Entonces, es decir, el esquema es muy simple. Mira, en la era neoliberal, si tú te fijas, las lógicas dominantes lo que hicieron es beneficiar en todo a los grandes capitales, con la idea de que los grandes capitales ellos sí sabían invertir el dinero y sabían hacer cosas. Había que facilitarles todo. Y una de las cosas que hicieron es quitarles impuestos. Y les bajaron los impuestos en serio. Ojo, lo hicieron además por 2 vías. A través de toda una serie de legislaciones hacendarias y también a través de hacerse de la vista gorda. A través de no cobrarles nada más. Esta señora me decía, es increíble porque no les cobran impuestos, no hacen los cruces más elementales para saber si sus cuentas están bien. Y cuando ella las empezó a hacer, pues se dio cuenta que estaban evadiendo impuestos. ¿Me explico? Con que les cobres
va a crecer el presupuesto del país. Ese es el primer proyecto, es elemental, no es ni siquiera muy ambicioso ni muy revolucionario. ¿Ok? Bueno, una pregunta más y ya nos vamos. Y si no la hay, pues la voy a hacer. Yo tengo una duda respecto a lo que planteó ayer Andrés sobre la cultura. Él dice que va a formar una Secretaría de Cultura. Sabemos que el PAN y el PRI van sobre del INA. Entonces, a mí me preocupa, si va a haber una Secretaría de Cultura, ¿qué va a pasar con el INA y con el INBA? Bueno, mira, lo que yo te puedo... La Secretaría de Cultura que propone Andrés sería una secretaría que tiene una importancia estratégica en el próximo sexenio, y te voy a decir por qué. Si venimos, hay que aceptarlo, venimos saliendo de una guerra. Bueno, todavía no salimos. Si Andrés, si esto sigue, va a seguir la guerra. Pero una de las pocas cosas que han permitido le han permitido a las sociedades reponerse de las situaciones como estas, de situaciones de guerra, es la cultura. Entonces, básicamente la propuesta es hacer una gran inversión en cultura, no es más. No se pretende cambiar la estructura del INA ni nada, no se pretende quitarle a Bellas Artes nada de nada. Simplemente se trata de rescatar los viejos proyectos culturales que han engrandecido a esta nación, que han hecho grande esta nación, y echarlos a andar. Implican una gran campaña de alfabetización. Yo creo que tendríamos que empezar con Enrique Peña Nieto. La segunda es revivir las misiones culturales, hacer una gran inversión en educación, crecer la matrícula, implica reavivar un gran debate nacional, utilizar, entre otras cosas, la televisión, no como negocio para que la gente consuma comida chatarra y estas cosas, o candidatos chatarra, sino para hacer un gran debate nacional de fondo sobre los temas que le importan a la nación. Esto es lo que hará la Secretaría de Cultura. Por lo demás, ya no me preocuparía demasiado. Bueno, pues muchas gracias. Esto es todo. Compañeros, de antemano, muchísimas gracias por venir a la escuela a compartir con nosotros esto. También tenemos aquí su libro que está a la venta, cuesta 140 pesos para el que guste comprarlo. Tenemos también varios avisos. Mañana se